A lo largo de la historia de la humanidad han surgido diferentes teorías que hablan del origen del universo. Una de ellas, conocida como el creacionismo, explica que existe un Dios que lo creó todo. No obstante, este Dios no se quedó allí, sino que él creó un manual de fe y conducta para que sus criaturas aprendieran a erigirse ante él y unos con otros. La intención de este Dios siempre fue que sus criaturas aprendieran a relacionarse de la forma más razonable y correcta estando aquí en la tierra. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y eso qué tiene que ver con la historia de la educación? Pues bueno, desde un punto de vista religioso y para ser mucho más preciso, desde una cosmovisión cristiana protestante, se puede ver cómo Dios ha intentado comunicar con el hombre de muchas formas, con el fin de proveerles un tipo de instrucción, es decir, una educación. Sin embargo, el hombre se ha intentado ir por las ramas con el fin de no prestarle atención a su creador. En el siglo XV, Europa, donde la Iglesia y el Estado trataban de trabajar para ser una sola entidad, lastimosamente se encontraba un pueblo indefenso, descalzo y desnudo, ya que una minoría podía hacer con el pueblo lo que ellos quisieran, debido a la falta de educación con la que ellos se encontraban. Esa educación que ellos habían querido impartir por generaciones estaba siendo distorsionada y trastornada por unos cuantos, llevando al pueblo a perecer indudablemente. Sin embargo, en medio de tal situación, providencialmente unos cuantos se dieron cuenta de que el pueblo debía regresar a la centralidad de las escrituras, lo que incluía educar al pueblo para que ellos pudieran leer la Biblia por sí mismos, lo que vendría a dar un éxito con el tema de la alfabetización en esta época y en las futuras generaciones. Este hecho, conocido como la Reforma Protestante, fue liderado por Martín Lutero y otros quienes fueron aportando significativamente a través de los años. Dicho movimiento comenzó cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg debido al abuso del poder religioso de la época. En este video abordaremos y contestaremos cómo la Reforma Protestante ha aportado a la educación de manera continental, es decir, en Europa y alrededor del mundo hasta nuestros días. Espero que ustedes puedan disfrutarlo. ¿Quién se iba a imaginar que un gesto simbólico simple e insignificante para muchos como colgar una carta en la puerta de una iglesia pudiera cambiar el mundo de manera irreversible? Pues así fue. Martín Lutero, sin querer, desplegó el movimiento de la Reforma Protestante que sentó las bases para dicho movimiento y además contribuiría a la mentalidad del hombre moderno. Como se mencionó anteriormente, este movimiento fue iniciado en el siglo XVI y los postulados de Martín Lutero produjeron un gran cisma en la Iglesia Católica Romana, lo que permitió que numerosos grupos y o iglesias se originaran, los cuales entrarían dentro del grupo de protestantes. Martín, sin saberlo, cambiaría para siempre la historia de Europa. Una de las ideologías que tenía Lutero era sobre la escritura, es decir, volver a los orígenes. Para Lutero, todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no debería ser interpretado a voluntad propia, refiriéndose a la autoridad papal de su momento. Una de las ideas por las que Lutero promulgaba a gran voz era el purgatorio. En sus estudios y convicciones, él creía que esa palabra no aparecía en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Debido a estas acusaciones contra la autoridad suprema de la Iglesia, Lutero era visto como un hereje, en donde luego de varios intentos de disipar las ideas de Lutero mediante concilios y asambleas, en el año 1521 el Papa decretó a Lutero como excomulgado de la Iglesia Católica Romana y prohibió la circulación y lectura de sus escritos, ya que él no quiso retractarse. Sin embargo, mediante la imprenta de Johannes Gutenberg se hizo que las ideas de Lutero recorrieran toda Europa. Ya para esta época existían Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Enrique VIII, los cuales mencionaré más adelante debido a su gran protagonismo en el movimiento de la Reforma. Providencialmente, luego de que Lutero fue excomulgado, un príncipe llamado Federico de Sajonia capturó a Lutero para mantenerlo a salvo en el castillo de Wartburg. Esto le dio la oportunidad a Lutero de traducir la Biblia al alemán y desarrollar las bases que tendría la Reforma Protestante, aquel movimiento pro educación que impactaría al mundo y la educación hasta nuestros días. Debido a la cosmovisión que tenían los reformadores en la centralidad de las escrituras,
sobre la escritura, en la Europa protestante se planteó la importancia de alcanzar una vocación universal con el propósito de aprender a leer y escribir, y con esas habilidades poder acercarse de manera directa a la lectura de la Biblia, cuestión que estaba prohibido por el mundo regido bajo la Iglesia de Roma. Todos estos hechos y corrientes permitieron que otros pensadores estuvieran a favor de la educación universal. Samuel Blumenfeld afirma lo siguiente: la idea moderna de la educación popular, es decir, educación para todos, surgió primeramente en Europa durante la Reforma Protestante, cuando la autoridad papal fue reemplazada por la autoridad bíblica. Como había surgido la rebelión protestante contra Roma, en parte como resultado del estudio e interpretación de la Biblia, resultaba obvio para los líderes protestantes que, si el movimiento de la Reforma había de sobrevivir y prosperar, difundir el conocimiento bíblico en todos los niveles de la sociedad sería absolutamente necesario. Martín Lutero, mientras que desarrollaba sus postulados y bases de las convicciones que él construyó a lo largo de su vida, dijo lo siguiente sobre el deber de los padres de enviar a sus hijos a la escuela en un sermón predicado en 1530. Una de las artimañas más importantes del diablo, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común, de tal manera que no quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar. Esto me parece una verdadera obra maestra del arte diabólico. Al advertir que en nuestros tiempos no puede hacer ni lograr lo que quiere, piensa imponer su voluntad entre nuestros descendientes, preparándolos ahora ante nuestros ojos, de manera que no aprendan ni sepan nada. Cuando hayamos muerto, tendría así delante de él un pueblo desnudo, descalzo e indefenso, con el cual podría hacer lo que se le antojara. Como se ha mencionado anteriormente, la educación en el tiempo de la Reforma liderada por el monje Martín Lutero se basaba en la lectura de la Biblia, lo que da la necesidad de enseñar a leer tanto a niños como a adultos, por lo cual surge el interés por la enseñanza popular. Este movimiento no solo le da orden a la educación en el grado medio, sino también y por primera vez en la escuela primaria pública. Antes de la reforma, la educación medieval era distinguida por ser universal, homogénea y con el uso del latín como única lengua de enseñanza. Sin embargo, después de esta, la educación tenía un carácter nacional, dejando cierta libertad a cada nación usando idiomas vernáculos. Lutero pidió a los gobernantes la creación de escuelas religiosas con el fin de que llegase a todos, ricos y pobres, con los principios de instrucción universal, obligatoria, estatal y gratuita. Allí no solo se enseñaría a leer y a escribir, sino también nociones básicas de aritmética, cultura clásica, matemáticas y ciencias. De igual forma, Lutero planteaba que se debían enviar a la escuela a los niños 2 o 3 horas y en el caso de las niñas 1 hora. Se cree que en las escuelas primarias se impartían materias tradicionales de escritura, cálculo y lectura de las Sagradas Escrituras, según la lengua vernácula, mientras que, en cuanto a la educación media, debía enseñarse así. Primero, los clásicos griegos y latín, donde estaban involucrados Homero, Terencio, Cicerón, Virgilio. Segundo, se enseñaba a leer y escribir tanto en latín como en alemán, la gramática latina, el credo y los rezos. Y por último, se leían los autores latinos y se aprendían los rezos del servicio eclesiástico. A medida que fueron pasando los años del movimiento de la Reforma Protestante, surgieron diferentes subgrupos protestantes debido a cuestiones doctrinales que se desarrollaban en el camino. Es importante mencionar esto, ya que eso permitió que las ideas centrales de la Reforma Protestante, como el alfabetizar para volver a la centralidad de las escrituras, pudieran correr más rápido por Europa y el resto del mundo. Estos subgrupos fueron luteranos, calvinistas, anglicanos, anabaptistas, etc. Juan Calvino, en donde más adelante sus seguidores impulsarían la corriente teológica del calvinismo, el 21 de mayo de 1536, él fundó la primera escuela pública, obligatoria y gratuita de la historia, ubicada en la ciudad de Ginebra, que en su tiempo era protestante.
De igual forma, en 1547, en la Confesión de Fe escocesa, aparte de hablar de la doctrina de la divinidad, la Trinidad, los sacramentos y el juicio final, esta tenía dos disposiciones muy importantes desde el punto de vista educativo. La primera era que en todas las poblaciones rurales se debía abrir una escuela y a la vez las escuelas de las ciudades deberían estar acompañadas de una universidad. Estas ideas tenían un esfuerzo de carácter alfabetizador y educativo, el cual dio frutos extraordinarios en tan pocos años. En 1559, en la ciudad de Ginebra, en donde se había establecido la primera escuela pública obligatoria y gratuita de la historia, se estableció una universidad, la cual tuvo un gran desempeño en comparación de aquellas que existían desde la Edad Media, debido a que la visión de la educación por parte de los reformadores era mucho más amplia. Esta universidad llegó a ser tan importante que un norteamericano llamado Thomas Jefferson, quien más adelante fue presidente de los Estados Unidos, quiso comprar la Universidad de Ginebra y llevársela a su país. Sin embargo, debido a ciertos factores, esto no fue posible. El esfuerzo universitario tuvo grandes y positivas repercusiones, como el hecho de que las grandes universidades que existen actualmente fueron establecidas por misioneros que profesaban la fe reformada, los cuales arribaron en el norte de América. Harvard es una universidad que fue fundada luego de los 6 años en los que los puritanos llegaran a lo que vendría a ser más adelante Estados Unidos. Vale la pena decir que los puritanos pertenecían al grupo protestante de los anglicanos, el cual había sido formado por Enrique VIII en Inglaterra. No obstante, más adelante vinieron las universidades como Princeton, Yale, Cambridge, Columbia, entre otras. En algunos casos, estas universidades fueron fundadas al principio como seminarios con el fin de instruir al pueblo de Dios mediante la capacitación de ministros que pudieran hacer la obra del Evangelio, teniendo el legado de la centralidad de las escrituras que habían planteado los reformadores, acompañado de la expansión del alfabetismo, el cual era básico para el pueblo de Dios y aquellos que serían añadidos a dicho pueblo. Otro principio importante de la Reforma Protestante fue el pensamiento crítico, la capacidad de pensar más allá de la misma religión, de manera libre y autónoma. Siendo el pensamiento crítico inherente a la educación, la Reforma Protestante defendía la alfabetización, la divulgación del conocimiento y un análisis de la sociedad basado en el método científico y no en la mera opinión. El lema reformado siempre reformándose, derivado de iglesia reformada siempre siendo reformada de acuerdo con la palabra de Dios, se les atribuyó a las iglesias protestantes en la medida en que fueron capaces de irse reformando de tiempo en tiempo frente a nuevos desafíos. El vicerrector Púa de la Universidad Unireformada dijo lo siguiente: Dios debe ser visto como un Dios dinámico y su espíritu como uno vivo y activo en el mundo. Los tiempos cambian y hay nuevos desafíos que requieren nuevas expresiones de fe, nuevas maneras de ver el mundo y nuevas maneras de responder. Entonces, en la medida en que las iglesias sean capaces de responder a los nuevos desafíos del mundo, se está aplicando el lema. Estos y muchos más logros desarrolló este gran movimiento gracias a la visión por educación que tuvieron estos hombres al momento de ver la grande necesidad por la que pasaba la humanidad, es decir, la importancia de leer las Sagradas Escrituras, lo que condujo a nuevos retos y desafíos en aquellos que quisieran pasar de la luz a las tinieblas, trayendo a la vez grandes contribuciones a lo que tenemos en la educación actualmente.